Estamos en esta mesa internacional con Gustavo Calvo, con Leo Harari y como invitado Nicolás Santo. Hablábamos recién en el bloque anterior de que era una mesa de análisis inter, pero con mucho de la posición de Uruguay. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de cómo se posiciona justamente el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou en este tironeo entre las principales potencias globales, China y Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A partir de qué? Bueno, a partir del pronunciamiento que hizo en una entrevista con Atlas Network, una organización civil sin fines de lucro que reúne a think tanks de orientación liberal en todo el mundo, donde el presidente Lacalle Pou sostuvo que China es la que está llevando la delantera en construir relaciones fluidas con el país y la región. Concretamente dijo: yo por ahora veo a Estados Unidos con otros intereses y con lo que respecta a América Latina, muy China referente. Lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando. Quienes nos permiten comerciar, quienes se abren, quienes compran nuestros productos, hoy es China. Cuando vos ves que el 30% de las exportaciones son hacia China y creciendo, nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. No son excluyentes y eso lo debería entender la otra potencia que apela a que tenemos una cabeza occidental de derechos humanos, decía Lacalle Pou. Bueno, Nicolás decía recién, sí, capaz que, primero, me pareció bien interesante eso que él señalaba, ¿no? Desde acá capaz que no somos conscientes de lo que está pesando el tema China en Estados Unidos. El que tiene esas dos visiones, con su pata como uruguayo, mirando lo que pasa acá, y su conocimiento de China, pero sobre todo ahora estando en Estados Unidos, lo puede decir. Es un tema muy sensible. Y cuando yo le preguntaba, bueno, y fue un poco arriesgado, decía, y capaz que sí, capaz que no sabemos... No tomamos conciencia de lo que está pesando este tema para Estados Unidos. Leo y Gustavo, nos faltaban sus comentarios sobre esto, ¿no? Sí, en primer lugar, dos piques muy cortitos para Nico. Él se refería a que en esto están alineados republicanos y demócratas. Bueno, desde mi perspectiva, en política exterior están alineados en muchas cosas, no solo en esto. Pero eso es aparte. Otra cosa, Nico decía, ¿por qué tanto sudeste asiático y tan poco Latinoamérica? Bueno, lo que pasa es que por el estrecho de Malaca pasa el 60% de comercio mundial. O sea, eso Estados Unidos no lo puede dejar de ver. No puede dejar de estar presente allí. Ahora, ¿qué pasa con Latinoamérica? Bueno, yo no soy ingenuo o sobredimensiono las palabras de Lacalle. Es decir, yo no creo que la política exterior de Uruguay con respecto a China y Estados Unidos esté contenida o determinada por esta entrevista. O sea, Lacalle dijo lo que tiene que decir un jefe de Estado. Un jefe de Estado no puede decir, bueno, sí, yo voy a preguntarle a una embajada, como sucede, por ejemplo, en algún momento sucedió en Guatemala o República Dominicana, a la embajada norteamericana qué tengo que hacer. No puede decir eso. O sea, me parece que Lacalle dijo lo que tenía que decir, dio una versión digna de nuestra posición. Estados Unidos no se va a enojar por esto, ni China se va a enojar si lo hubiera dicho lo contrario. Las cosas se hablan en otro entorno, se habla en lo que llamó en algún momento nuestro canciller la diplomacia del cóctel. Entonces, pero no en una entrevista de este tipo. Ahora, sí es cierto que todos los países latinoamericanos, no solo Uruguay, deben balancear esto, porque China ha dado pasos que Estados Unidos obviamente tiene que ser reactivo. Hasta el año 2019 China depositó en Latinoamérica, incluyendo Venezuela y Cuba, cerca de 140.000 millones de dólares en préstamos. Funcionó como prestamista. Después de octubre del 2018, principios del 2019, China no dio un peso más. Durante el segundo semestre del 2019 y primer semestre del 2020, China no le prestó un solo dólar a ningún país latinoamericano, pero empezó a construir ferrocarriles, infraestructura y a estacionarse sobre el territorio. Mi opinión, obviamente que mi recontra humilde opinión, es que sobre todo en el primer gobierno de Obama y algunos meses del gobierno anterior, Estados Unidos se durmió y hoy está pagando las consecuencias. China creció. Estados Unidos, como decía Nicolás, no les preocupaba mucho la intervención en Sudamérica porque siempre los estadistas piensan que la geografía manda, y es cierto, la geografía manda, pero hoy el mundo está más globalizado y hoy se llega más fácil a todos lados. Y cuando quisieron acordar, China estaba vendiendo panchos en el patio trasero. Entonces, ese es un poco el tema. Parece un poco
burdo lo que estoy diciendo, pero sí, las potencias también a veces se duermen o se distraen, en mi opinión. Y sí, hoy Estados Unidos es reactivo, porque no tiene más remedio. Y lo que diga la calle Pou le interesa a la gente que estaba mirando esa entrevista, a los uruguayos y a algunos latinoamericanos más. Estados Unidos prestará atención a este líder de un país que es democrático y que tiene cierto prestigio debido a sus instituciones. Está bien, pero no se va a determinar la política exterior ni uruguaya ni latinoamericana por esta entrevista. Sí, es muy ilustrativa la entrevista desde el punto de vista de un presidente. Me parece que es positivo porque dignamente dice lo que hay que decir. Y ese, como le llamó, y leo como es, el verso de los derechos humanos, de la democracia, bueno, son nuestros valores. A ver, Leo. Los únicos valores que cuentan para esta gente son los que se cotizan en bolsa. El resto es puro estás más realista. Cuando atacabas a Trump, enarbolabas esos valores. Parece una charla de liceales ingenuos, no de los liceales de verdad esto. Hay que hablar en serio. Pasó 2 mensajecitos porque estamos en la radio y no tenemos todo el día. Uno es, no es la Guerra Fría. Esto no es los años 70, 80 o antes. Es otro planteo estratégico para empezar. El cambio fundamental es que los dos bloques están muy compenetrados, impenetrados, totalmente atados de las inversiones mutuas, de las tecnologías mutuas. La globalización rompió la posibilidad de hacer 2 hemisferios. Entonces, cuando nosotros nos apretaban para que hagamos el bloqueo de Cuba o para que votemos barbaridades en la OEA, etcétera, nosotros lo hacíamos con cierta liviandad porque no tenía ninguna consecuencia negativa, porque no teníamos ninguna relación con el bloque soviético. Pero hoy en día, que tenemos relaciones muy cercanas, nos van a cobrar de un lado o nos cobran del otro. Piensen en Australia, mucho más importante que nosotros. Se peleó con China y China le cortó las importaciones, le puso aranceles de 400%, le dejó de comprar, está sancionando, China está sancionando diariamente a Australia porque no le gustó lo que dijeron. Y eso va a pasar. Y Estados Unidos, ya sabemos, nosotros nos mandaban los marines a los vecinos, nos hacían golpe de Estado, es lo mismo, porque es la expresión brutal del poder. Cuando no hay otra manera de hacerlo, pues lo hacen a lo bruto. Vamos a estar sometidos a esas presiones. Nuestra única salida, y con esto dejo porque esto va para muy largo, recién estamos empezando, espero que va a haber muchas emisiones al respecto. La única salida es volvernos relevantes. Y sabemos que no somos relevantes ni como toda América Latina juntos, porque no pesamos ni el 5% en el comercio mundial. No somos relevantes porque no somos capaces de votar juntos, no somos capaces de existir como una unidad latinoamericana. Quizá sí podemos demostrar que tenemos intereses comunes con Europa, porque a Europa sí le interesa reconocer que hay, como ellos dicen, un antagonista sistémico, pero al mismo tiempo un socio comercial, porque lo necesitan. Si nosotros podemos montarnos a ese carro, nuestra relevancia va a depender marginalmente de la que tenga Europa. Y pelearemos a que haya ahí un tercer polo que negocia en permanencia y sobrenadar con eso. Esa para mí es la estrategia de futuro de la que me encantaría poder desarrollar en otra emisión. Está interesante eso que dice Leo de sumarnos a la posición de Europa, que también está ahí tironeada, ¿no? Tironeada. No le deja de comprar a China tampoco. Tampoco. Veía un mensaje de Alicia muy gráfico que dice: China nos vendió vacunas cuando las precisábamos, ahora Joe nos regala algunas que le sobran. Estrategia china de anticiparse. No le sobran, regala porque China nos dio. Está bien. Los 1.000 millones de vacunas que en el G7 se votaron para donar, se donan porque China ganó la carrera de las vacunas. Esa es la razón.
Bueno, eso ver, yo dale. ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque también hay más allá del elemento geopolítico, hay un elemento económico real que Estados Unidos lo sabe muy bien, que si el resto del mundo no se reactiva y si el resto del mundo queda sumido en una crisis económica de características calamitosas, la economía norteamericana va a sufrir también, ¿no? Entonces, sí, está el componente geopolítico, no tengo dudas, Gustavo, pero creo que también hay un componente económico y de interés propio, ¿no? Es decir, de lograr que el resto de los barcos también suban, haciendo subir a toda la marea, ¿no? Lo que pasa, Nicolás, que ese interés estaba desde hace tiempo con esta pandemia y sin embargo Europa no dejaba salir una vacuna. Sí, porque Europa... Estados Unidos tampoco. No solo bueno, no dejaban salir vacunas, tampoco dejaban porque, salir insumos que sobraban. bueno, porque primero... O sea, ese tipo de pensamiento está bien que llegue, pero llegan cuando es conveniente que llegue. Bueno, esto es como cuando, cuando el piloto manda el aviso de emergencia en el avión, ¿no? Dice, bueno, cuando caiga la máscara, primero póngase la suya y sálvese, y después ponga Claro, la de su claro. acompañante. Sí. Si uno se pone a poner la del acompañante, Claro, se queda sin oxígeno, se duerme y claro. después no la quedamos todos, ¿no? Entonces, creo que es un poco de eso, sí, y el instinto natural de conservación de uno mismo, básicamente, ¿no? Lo que está detrás. Pero no sé si tenemos más tiempo. Romina, un punto en Un relación puntito, dale, sí, dale. con lo que decía Leo respecto de Australia, ¿no? Porque esto es interesantísimo porque ahí está el centro de desde dónde tenemos que posicionarnos nosotros como país pequeño en todo este lío gigante entre dos potencias, ¿no? Y el lugar del cual tenemos que posicionarnos es el de jugar a dos puntas lo más que podamos, pasando desapercibido lo más que podamos. Porque a raíz de este problema con Australia, China le dejó de comprar cebada a Australia. ¿Y a dónde fue a comprar esa cebada? La vino a comprar a Argentina, la vino a comprar a Uruguay. La primera exportación de cebada uruguaya a China creo que tuvo lugar hace un par de meses. Entonces, este contexto a los países como los nuestros, si somos vivos, nos viene bárbaro, porque tenemos a dos grandes amigos ricos con ganas de gastar para cautivar nuestros corazones y tenemos que aprovecharlo. La pregunta es cómo lo vamos a aprovechar, porque jugando con esto de ser propositivo o ser reactivo, yo creo que aún hoy en las relaciones con Estados Unidos y en las relaciones con China somos reactivos, cuando en realidad tenemos miles de oportunidades para ser propositivo, no hablar en abstracto, sí, que bueno sería traer grandes inversiones chinas en el sector agrícola, sino hablar bien en concreto. Vamos a crear una cadena de producción lechera con inversiones chinas de empresa A, B y C, no ideas que quedan... Y para una provincia china, nada de pensar en el gobierno Claro. y en este tipo de varíos que tenemos a veces, ¿no? Bueno, ahí lo aprenden si leen el libro de Nicolás, ¿no? Exacto. Ya pasamos el aviso, un tango con el dragón. Leo, Gustavo, ¿algún apuntecito breve? No. ¿Que tenemos que ir cerrando este tema? No. Si quieren escuchar más de Leo hablando de China, por ejemplo, que escuchen hoy La Hora Global entonces, ¿no? Hoy a las 15 estamos allí en Por la tarde de supuesto. Radio Mundo. Nicolás, gracias, Nicolás Santo, un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Gracias por tus apuntes desde allá y gracias por el madrugón también, Un abrazo. Un abrazo, Romina, y encantado, Leo y Gustavo. Chao, Nicolás. A ver, algunos mensajes que me quedaron ahí por el camino. Selva dice, como país, Uruguay va a estar siempre debajo del ala de alguna potencia. No hay otro camino. Media escéptica en torno a, por ejemplo, lo que planteaba Leo, ¿no? O lo que planteaba el propio Nicolás de aprovechar de los dos. Marcos dice, juguemos al intermediario, juguemos de abogado para acercarlos y sacar provecho.